En este ejercicio de funciones nos dan una función x al cubo más bx más 4 y nos pide primero determinar los valores de a y b para que f tenga un extremo relativo en el punto 2,36. Si me está diciendo que el punto 2,36 es de mi función, esto significa que f de 2 es igual a 36. Pero además nos dice que es un extremo. La derivada en los extremos vale 0. Luego f' en 2 va a ser igual a 0. Con estas dos expresiones podemos calcular a y b. Por ejemplo, tomando la primera, f de 2 igual a 36. Vamos a sustituir mi función un 2 y lo igualamos a 36. Entonces, a por 2 al cubo más b por 2 más 4 igual a 36. Y operando un poco tenemos 8a más 2b, este 4 restando el otro lado, es igual a 32. Esta expresión la dejamos aquí de momento. F' de 2 igual a 0. Primero vamos a calcular la derivada, f' de x. Como es una función polinómica, es sencilla, es 3ax al cuadrado más b. Sustituyendo entonces f' de 2 que sea igual a 0, tenemos 3 por a por 2 al cuadrado más b, esto es igual a 0. Luego 12a más b igual a 0. Con estas dos expresiones vamos a plantear un sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones es lineal, es sencillo, lo podéis resolver por el método que queráis. Yo lo voy a hacer por sustitución. Despejando de la segunda ecuación la b, que es sencillo, tenemos que b es igual a menos 12a. Y sustituyendo en la primera tenemos 8a más 2 por menos 12a es igual a 32. 8a, 2 por menos 12, menos 24a, igual a 32. Luego, menos 16a, igual a 32. Y por último, a va a ser igual a 32 partido de menos 16. Luego, menos 2. Ya tengo el valor de a. Para calcular la b, sustituyo aquí abajo. b es igual a menos 12 por menos 2. Por tanto, b es igual a 24. Ya tenemos resuelto el apartado 1, el apartado A. La solución es que para a igual a menos 2 y b igual a 24, f de x tiene un extremo, la función tiene un extremo en el punto 2,36. Ahora, en el apartado B, para a igual a 4 y b igual a menos 3, estudie la monotonía o crecimiento y decrecimiento de la función y determine sus extremos relativos o máximos y mínimos. Para a igual a 4 y b igual a menos 3, la función me queda de la siguiente manera. 4x al cubo menos 3x más 4. Para estudiar la monotonía y los extremos, vamos a estudiar el signo de la derivada. Luego, por tanto, primero vamos a estudiar la derivada. ¿Cuánto vale la derivada? Pues vale 12x al cuadrado menos 3. Lo igualamos a 0 ahora. Me queda 12x al cuadrado menos 3 igual a 0. Vamos a despejar. 12x al cuadrado igual a 3. Luego x al cuadrado es 3 partido de 12, que se puede simplificar. X al cuadrado es un cuarto. Y hacemos la raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Vamos a tener entonces dos soluciones. Por un lado, x1 va a ser la más raíz de un cuarto, es decir, más un medio, o simplemente un medio. Y x2 va a ser la menos raíz de un cuarto, es decir, menos un medio. Con estos dos valores vamos a estudiar el signo entonces. Para estudiar el signo me coloco una recta y en dicha recta voy a poner las soluciones que acabo de obtener, es decir, menos un medio y un medio. Vamos a estudiar el signo de la derivada de f' de x. Ponemos los infinitos, que no se nos olviden nunca. ¿Cómo estudiamos el signo? En cada uno de estos intervalos vamos a tomar un valor y lo vamos a sustituir. A la izquierda de menos un medio, pues vamos a hacer f' de menos 1, por ejemplo. Entre menos un medio y un medio, vamos a hacer
f' de 0. Y a la derecha de un medio, f' de 1, por ejemplo, sustituyendo siempre en mi derivada. Si hacemos f' de menos 1, sustituyendo aquí, tenemos menos 1 al cuadrado es 1, luego 12 menos 3 es positivo. Sustituyendo 0, tenemos 12 por 0 menos 3. Menos 3 es negativo. Y sustituyendo 1 tenemos 1 al cuadrado, luego 12 por 1 menos 3. Me sale 9, es positivo otra vez. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que en los intervalos en los que la derivada es positiva, la función es creciente. Y en los intervalos en los que la derivada es negativa, la función es decreciente. Menos un medio y un medio, ¿qué son entonces? Pues si la función crece y después decrece, menos un medio va a ser un máximo de mi función. Y un medio, si la función decrece y después crece, va a ser un mínimo. Entonces vamos a colocar eso. F de x tiene un máximo en x igual a menos un medio. Pero ¿cuánto vale la y de ese punto? Porque menos un medio, coma algo. Este es un punto. Es un punto de la función. Luego, para calcular esta y, voy a hacer sustituyéndolo en la función, no en la derivada, sino en la función original. F de menos un medio. Luego es 4 por menos un medio al cubo, menos 3 por menos un medio, más 4. Si lo hacemos despacito con la calculadora o como queráis, esto va a salir 5. Luego tiene un máximo en menos un medio, 5. Ahora, f de x tiene un mínimo en x igual a un medio. Es decir, en un medio, coma algo. ¿Cómo vamos a calcular este algo, este punto de la función? Pues igual, sustituyendo un medio en mi función. Luego tenemos 4 por un medio al cubo, menos 3 por un medio, más 4. Esto si lo calculamos despacito, esto va a salir 3. Luego f de x tiene un mínimo en un medio, 3. Ya hemos hablado de los extremos. No hemos hablado de la monotonía todavía, pues vamos a ponerlo. La función f de x es creciente donde la derivada sea positiva, es decir, para todos los valores de x perteneciente a desde menos infinito hasta menos un medio y desde un medio hasta más infinito. Ese y, cuando tenemos que poner que son dos intervalos, lo que se pone en medio de los dos es unión, una u de unión. Y f de x es decreciente donde la derivada sea negativa. Luego, para todo x perteneciente a desde menos un medio hasta un medio. Ya tenemos resuelto el apartado B también. En el apartado C nos pide para a igual a 4 y b igual a menos 3, calcule la función f de x que verifica que f' de x sea igual a f minúscula de x y que f mayúscula de 2 sea igual a 10. Luego, la función con a igual a 4 y b igual a menos 3 es la misma de antes. ¿Qué me está diciendo aquí realmente? Si f mayúscula derivada de x es igual que f minúscula de x, esto significa que la integral de f minúscula de x es igual a f mayúscula de x. Esto vamos a verlo después. Lo primero que tenemos que hacer entonces es calcular mi integral. Luego, f mayúscula de x va a ser igual a la integral de 4x al cubo menos 3x más 4 de x. Como tengo sumas y restas, lo voy a separar en varias integrales para que sea más sencillo. 4x al cubo de x menos la integral de 3x de x más la integral de 4 de x. Estos números de aquí, estas constantes que están multiplicando las x, las puedo extraer si quiero para que sea incluso más sencillo todavía. Me queda entonces 4 por la integral de x al cubo de x
menos 3 por la integral de x más la integral de 4 de x. Entonces, 4 por la integral de x al cubo es x a la cuarta partido de 4, menos 3 por la integral de x al cuadrado partido de 2. Y la integral de 4 es 4x. Y por último, que no se nos olvide nunca el más c. Y poniendo esto un poquito más bonito, me queda 4 entre 4 es 1, luego x a la cuarta menos 3x al cuadrado partido de 2 más 4x y más c. Esto es mi función f mayúscula de x. El segundo dato que me dan dice f de 2, f mayúscula de 2 es igual a 10. Esto me va a servir para calcular la c. Nosotros vamos a aplicar esto entonces. F de 2, f mayúscula de 2 es igual a 10. Pues sustituimos un 2 aquí y lo igualamos a 10. Luego, 2 elevado a 4 menos 3 por 2 al cuadrado partido de 2 más 4 por 2 y más c. Todo esto es igual a 10. Entonces, 16, 3 por 4, 12, entre 2, 6, más 8 y más c es igual a 10. Entonces, c es igual a 10 menos 16 más 6 menos 8. Calculando entonces 10 menos 16 menos 6 más 6, 0 y menos 8. Pues la c vale menos 8. La solución de este apartado entonces es que f mayúscula de x es igual a x a la cuarta menos 3x al cuadrado partido de 2 más 4x y por último menos 8. Y con esto ya está acabado el ejercicio.